¿Quién soy yo? Un segundito. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Javier Galleguillos, soy psicólogo de formación. Mi expertise está en temas de gestión de marca empleadora, experiencia del colaborador y comunicaciones corporativas. He trabajado en retail, estábamos conversando recién que tuve mi experiencia ahí en Walmart varios años. Estuve trabajando también en Pride Connection durante un año y mis últimos años me he dedicado al mundo de la banca, siempre en roles dedicados a recursos humanos y también al mundo de comunicaciones y gestión de marca empleadora. Por lo mismo, el objetivo de hoy es brindar conocimientos prácticos para poder retener y fidelizar al talento LGBT. Este para mí es un espacio de conversación. Yo traigo información y, como dice ahí, conocimientos prácticos respecto a cómo retener y fidelizar, pero estoy aquí para ayudarlos. Y acá, si es que tienen dudas, por favor, levanten la mano, interrúmpanme. Creo que lo que hace más rico este espacio es poder traer preguntas y poder irse resolviendo dudas, más que netamente escuchando una presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero, quiero hacer un pequeño espacio para que nos podamos conocer. Después, quiero que hablemos acerca de retener y fidelizar y cuáles son las diferencias entre estas dos. Como bien decía Ida Nae, eh, le cambiamos un poco el nombre al taller, porque quiero que hablemos acerca de esa diferencia entre retener y fidelizar y qué es lo que tenemos que hacer como organizaciones específicamente con el talento LGBT. Después quiero que hablemos de cómo brindar una experiencia 360 para nuestros colaboradores. Y finalmente, un espacio para preguntas y discusión abierta, lo que no implica que puedan ir interrumpiéndome en el camino y haciendo preguntas al tiro. Antes de comenzar, no sé si hay alguna pregunta. Entonces vamos a pasar a que nos conozcamos. Acá, no sé si, yo sé que había invitado gente de Cummins, de FedEx y de Walmart. Si es que tenemos de las tres empresas, me gustaría que fuese un representante por empresa, solamente por temas de tiempo, que pudiese contarnos en un minuto las siguientes cosas. Yo lo voy a hacer para que puedan tenerlo de ejemplo. Primero, ¿quiénes son? Yo ya les comenté que soy Javier Galleguillos, que soy psicólogo experto en estos temas. ¿Cuál es mi relación con la comunidad LGBT? Mi relación con la comunidad LGBT es que yo soy parte de la comunidad LGBT, yo me identifico como un hombre gay y además desde que entré al mundo laboral he sido como bastante activo políticamente con respecto a la inclusión de personas LGBT en el espacio de trabajo, que es algo que a mí me hace mucho sentido y creo que nos queda mucho por avanzar, se ha avanzado mucho en inclusión de personas LGBT en los espacios laborales, pero todavía queda mucho como avanzar como sociedad. Y como queda como avanzar como sociedad, claramente esto se traduce también en los espacios laborales y podemos ser un tremendo referente o movilizar a la sociedad hacia espacios más inclusivos a través del mismo mundo del trabajo. ¿Y qué es para mí ser un aliado? Para mí, Javier Galleguillo, ser un aliado es yo lo relaciono como con las guerras, con las batallas. Para mí un aliado es alguien que pelea por ti, que quizás no tiene tus mismas necesidades, pero comprende tus necesidades y te ayuda a suplirlas o a alcanzar tus objetivos. Entonces ahí no sé si, sé que hay gente de Walmart, no sé si hay algún representante de Walmart que quiera tomar la batuta y contarnos en un minuto, responder estas tres preguntas. Pues, yo no, pues ya hablé mucho, así que nada, Liz, ahí. Ya voy. No sé si me presento a todos los de Walmart o solo a mí. A ti, Lizeth, solo por temas de tiempo. Ah, ya, perfecto. Bueno, yo soy Lizeth González, soy parte del equipo de diversidad y inclusión acá en Walmart. ¿Cuál es mi relación con la comunidad? Bueno, me siento una persona aliada, lucho también ahí por los derechos, en verdad, más que solo de las personas de la diversidad sexual, como de cualquier persona, creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. ¿Y qué significa ser un aliado? Creo que significa, quizá en mi rol, entablar conversaciones, abrir, sensibilizar y entender que en verdad las oportunidades, poniéndolo en el plano laboral, deberían ser iguales para todos. Muchas gracias, Lizeth. No sé si tenemos participantes FedEx o de Cummins que quieran participar. Sí, yo. Hola, Patricia.
Hola, bueno, trabajo en la empresa, el grupo de empresas Komatsukane, que también es una de las empresas aliadas. Mi nombre es Patricia Rojas. Hay otra persona más que está retrasada unos minutos, que nosotros somos del área de beneficios dentro de la empresa y también eh, nos gusta crear beneficios que pueden incluir a todas las personas. Es por eso que para mí es importante también participar de este taller, porque siempre es bueno tener o sacar ideas. En cuanto a mi relación con la comunidad, bueno, parte de mi equipo pertenece a la comunidad LGBT y de manera personal, alguien de aquí a mí mucho, pertenecía a la comunidad y de pronto era súper fuerte ver la discriminación diaria que recibía. Algo sumamente brillante que de pronto encontraba incluso hasta espacios de trabajo cerrados por solamente tener una tendencia que no fuera lo usual, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué significa ser aliado? Para mí también lo mismo, es estar del lado de alguien que de pronto sé que tiene muchos prejuicios diarios para poder vivir solamente. Y me gustaría eso, traspasarlo también a una parte de recursos humanos, para que, mm, para que recursos humanos también sientan un apoyo eh, a las personas que trabajen dentro de nuestra empresa. Muchas gracias, Patricia, muy lindas palabras. No sé si nos acompaña alguien de FedEx. Hola, sí, mi nombre es Daniela Beilune, yo soy representante de recursos humanos de acá de FedEx. Mi relación con la comunidad LGBT es que soy aliada, yo tengo muchos, bueno, tengo muchos allegados, amigos que pertenecen a la comunidad y he vivido también su lucha desde la parte laboral, la discriminación que se puede llegar a vivir y nada, los he apoyado en distintos niveles, tanto emocional como para recomendarles empresas que sean amigables con la comunidad. Así que eso. Buenísimo, muchas gracias, Daniela. Un gusto conocerlas. Me gustaría que pudiésemos participar todos, pero tenemos solamente una hora, así que vamos a pasar de lleno a los contenidos de este taller. Entonces, primero, conversar acerca de retener y fidelizar. ¿Qué es retener? Retener, y me imagino que quizás acá hay equipos que son parte de desarrollo organizacional, o como decía Patricia, que son parte del equipo de beneficio, que uno de repente tiene beneficios y uno dice, oye, yo tengo estos beneficios para retener a mi talento, para que no se me vaya. A mí, en lo personal, encuentro que tiene un poco esto como que te amarro a un lugar y no te dejo irte, y se refiere tradicionalmente en el mundo organizacional a evitar que los empleados se vayan de tu empresa, centrado en evitar la rotación. Cómo uno ve cómo va la retención es a través de cuántas personas renuncian a tu organización, y por lo general, cuando hablamos de retención, implica medidas reactivas, como por ejemplo incentivos económicos o ajustes en las condiciones laborales. Por lo general, retención tiene que ver con que, oye, sé que alguien se me quiere ir, presentó una carta oferta, por ejemplo, o lo veo, creo que se hizo, alguien ahí abrió un micrófono, o veo que tiene que está como poco comprometido y siento que se me va a escapar. Por lo general, a eso apunta la retención. Pero hoy quiero que hablemos sobre fidelizar. Fidelizar va más allá de la retención, la incluye claramente, pero tiene que ver con crear un vínculo emocional con tus empleados. ¿Para qué? Para que ellos se sientan comprometidos y motivados a largo plazo. Esta fidelización busca no solo que las personas se queden, sino que también estén alineados con tus valores, puedan ser productivos y se sientan parte genuinamente. Y eso quiero que lo hablemos hoy, y creo que tiene una especial conexión con la comunidad LGBT, como bien decían ustedes, cuando un espacio laboral es un espacio seguro para la comunidad LGBT, considerando que hoy en día, si bien la sociedad ha avanzado, no todos los espacios son seguros. Tenemos una oportunidad de fidelizar a nuestro talento LGBT y hacer que ellos se sientan parte genuinamente de nuestra organización, y que también inviten a otras personas de la comunidad a ser parte de tu organización. Entonces, ¿cómo retener y fidelizar? Y acá es importante conversar acerca de los cambios que se han dado en las dinámicas laborales post pandemia, porque esto han impactado en las expectativas que tienen los empleados y el vínculo que tienen los empleados con los lugares de trabajo. Vivimos un periodo de pandemia que fue full teletrabajo. Yo les diría que después pasamos a una etapa donde las organizaciones estaban como tratando de ofrecer lo más
híbrido posible, en el fondo tratar de conservar el teletrabajo por las expectativas de las personas, y hemos ido pasando transitoriamente a un modelo un poco más rígido, donde existe más presencialidad, ¿cierto? Y también hay que hablar acerca del ingreso de los millennials. Cuando yo entré al mundo del trabajo hace 8 años se hablaba del ingreso de los millennials. Ya no, los millennials ya son parte fundamental de la fuerza laboral, y quienes están entrando hoy en día a los puestos de trabajo son la generación Z, y esto ha implicado un cambio en el vínculo emocional y en el significado del trabajo. Nosotros ya estábamos viendo con los millennials que uno no escucha discursos tipo me quiero quedar 20 años en esta empresa, yo empecé en esta empresa y en esta empresa voy a jubilar. Yo les diría que con la generación Z incluso se acentuó más esta diferencia, y la relación de la generación Z con el trabajo es un poco más transaccional. Es decir, oye, yo trabajo acá porque acá me conviene trabajar, podría perfectamente trabajar en otro lado o encontrar otras fuentes de trabajo que no sean necesariamente el trabajar de 9 a 5, que es la propuesta de valor de la mayoría de nuestras empresas, ¿cierto? Que son trabajos, entre comillas, un poco más tradicionales. Sí, me lo cortó con este pantalón. Elizabeth, creo que tienes ahí el micrófono encendido. Entonces, ¿cómo poder retener y fidelizar? Primero, y acá ya pasamos a la parte de los tips prácticos, importante el enfoque en el bienestar. Hoy en día los empleados, si bien tienen este vínculo un poco más transaccional, también son mucho más exigentes con los lugares de trabajo. Yo les diría que ahí tuvo mucho impacto lo que fue el estallido social del año 2019, donde como el bienestar o como el bienestar propio fue muy puesto en el centro en comparación con, o se antagonizaba un poco con los profits que generaba la empresa. Entonces era cómo podemos hacer que el colaborador se sienta parte y sienta que la empresa le retribuye más allá de simplemente el sueldo que le entrego. Entonces acá yo les recomiendo que existan políticas de bienestar físico, mental y financiero. ¿Por qué? Porque hay que entender que el colaborador no solamente es trabajador de nosotros, sino que el colaborador también es una persona que tiene problemas problemas psicológicos o temáticas psicológicas o de bienestar físico, le interesa su salud física y mental y también su salud financiera. Entonces, ¿cómo el espacio de trabajo puede preocuparse de los empleados como persona y no solo como empleados? Este enfoque en el bienestar puede hacer que este colaborador diga, oye, acá yo no solo me quiero quedar por el sueldo que me entregan o por las oportunidades de desarrollo, sino porque veo que la organización tiene una preocupación por mi bienestar integral. Segundo, el tema de la flexibilidad laboral. Estábamos hablando recién de que si bien estamos pasando, como que ya pasó un poco esta moda tan flexible del teletrabajo y estamos yendo hacia espacios más rígidos, sí es muy valorado por el mundo laboral el tema del trabajo híbrido, poder equilibrar la vida personal y profesional, no solamente por el modelo de trabajo al que me adscribo, sino también por el poder manejar los tiempos, los horarios y las vacaciones flexibles. Yo les diría que son hoy en día tendencias que pueden atraer a gran parte del talento. Acá todavía no estamos hablando específicamente del talento LGBT, lo vamos a hacer más adelante, sino que acá estamos hablando de cómo retener y fidelizar talento de forma general. 3, y esto es algo que también se viene hablando hace un buen tiempo en organizaciones grandes, cómo hoy en día necesitamos que el propósito esté alineado con los valores de nuestros colaboradores. ¿Cómo podemos hacer que ellos puedan resonar con el propósito y con los valores de la organización, que les haga sentido? Necesitamos de misiones claras y también socialmente responsables. Estas misiones claras y una responsabilidad social importante retienen y fidelizan más, porque hoy en día las personas están más atentas a no solamente, oye, yo quiero trabajar en una empresa exitosa, sino que yo hoy en día quiero trabajar en una empresa que me haga sentido trabajar. Yo me sienta orgulloso trabajando en esta empresa, y hoy en día se exige que las empresas tengan este rol social, no solamente por parte de la comunidad y del entorno, sino también porque los colaboradores son personas y también tienen esta capacidad de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto que hace la empresa. Entonces, ¿cómo podemos generar propósitos e iniciativas que hagan que el colaborador se sienta orgulloso no solamente por
el éxito económico que tenga la organización, sino también de cómo es realmente un aporte a la sociedad. Cuarto, y esto es más tradicional y siempre va a ser importante, las oportunidades de desarrollo. Y acá yo les diría que se da una suerte de disyuntiva. No sé si es el caso de sus organizaciones, pero está pasando transversalmente en la industria que estamos pasando a estructuras más planas o estructuras más matriciales, donde el desarrollo del colaborador ya no es, oye, yo pasé de administrativo a analista, de analista voy a ser jefe, de jefe voy a ser subgerente, de subgerente voy a ser gerente. Los desarrollos de carrera hoy en día están siendo menos fijos o menos claros para el colaborador. Entonces ahí se genera un desafío para nosotros como equipo de recursos humanos de ver cómo yo puedo hacer que el colaborador se sienta desafiado y se sienta desarrollado sin necesariamente que esto implique un ascenso o un cambio de cargo. Entonces ahí, ¿cuál es la propuesta de valor que les recomiendo? Primero, formación continua. No importa que el colaborador esté en el fondo 3 años con el mismo cargo, que la experiencia del colaborador en ese cargo sea lo suficientemente desafiante y el colaborador sienta que se está desarrollando a través de formaciones continuas. Programas de mentoría, yo les diría que es muy valorado por los colaboradores el tema de sentir que otras personas que para mí son mi referente me están dando su consejo y su guía para yo poder sentir que avanzo en el mundo laboral sin necesariamente generar un cambio de cargo. Y tradicionalmente las oportunidades de ascenso claramente son una clave para poder hacer que el colaborador diga, yo no me voy a ir de este lugar porque este lugar me ha entregado la oportunidad de ir creciendo en mi carrera. Pero por eso insisto, y creo que es el desafío que tienen muchas organizaciones, existen ciertos cargos que uno dice, oye, es difícil plantear un desarrollo, un camino de carrera, ¿cómo puedo hacer que este colaborador no se aburra o no se sienta estancado en la organización? Y por último, el reconocimiento al trabajo, partiendo con beneficios y compensaciones competitivas. Hoy en día no es solamente el sueldo lo que hace que los empleados se queden, sino que también los beneficios que les entregan los lugares de trabajo, y acompañado también de programas de reconocimiento constante. Es decir, que el colaborador se sienta retribuido emocionalmente por el esfuerzo que entrega, porque hoy en día las personas no solamente llegan al lugar de trabajo a decir, oye, yo vengo a hacer esto que dice mi descripción de cargo, sino que al momento de reconocer o ver que otras personas son reconocidas, los colaboradores van a decir, oye, lo puedo hacer así, puedo hacer algo más, oye, yo acá di más de lo que me pedían y me reconocieron o me retribuyeron, no solamente monetariamente o con una oportunidad de ascenso, sino también emocionalmente o siendo ejemplo para otros. No sé si acá hay alguna pregunta con respecto a la retención y fidelización del talento. Si no, vamos a ir avanzando. Les recuerdo No, que igual Javi, gracias. Perfecto. Hola, Barbie. Hola, Qué gusto. igualmente. Vamos Hola, a Barbie. seguir. Entonces acá les quiero comentar que retener el talento diverso, acá ya pasando a materia LGBT, retener el talento diverso requiere un real compromiso con la experiencia de tus colaboradores LGBT. Y acá yo me imagino que ustedes han escuchado acerca del viaje del colaborador o el employee experience. Entonces uno tiene, como equipos de recursos humanos, tenemos que decir, hoy en día, por ejemplo, tenemos una persona no binaria, tenemos una mujer lesbiana, tenemos una mujer trans, un hombre trans, pensar cómo es la experiencia del colaborador y cómo es ese viaje del colaborador y cómo yo poder garantizar una experiencia positiva en cada uno de esos espacios, desde que el colaborador sabe o el potencial colaborador sabe de mi organización, hasta el momento que postula, el momento que ingresa, cuando va creciendo la organización o desarrollándose, e incluso cuando es desvinculado. Eso yo les diría, el asegurar o garantizar una experiencia positiva es clave para poder retener al talento. Sin embargo, cuando las organizaciones y organizaciones tan grandes como las de ustedes, las tres que nos acompañan hoy, velan por el bienestar de la comunidad LGBT incluso fuera de la organización. Es decir, yo no me voy a hacer cargo de solo mis colaboradores, sino que voy a aprovechar este poder que tengo como gran organización para poder preocuparme del bienestar de la comunidad LGBT fuera de mi empresa, hace que la marca sea una aliada y eso va a articular un mejor vínculo con tus colaboradores LGBT. El colaborador LGBT hoy en día puede decir, oye,
genial que mi empresa sea un lugar de trabajo inclusivo, pero mi empresa podría estar haciendo algo para que la sociedad sea más inclusiva. Entonces ahí, si es que el colaborador puede ver eso, les aseguro que va a generar un vínculo especial con su organización. Y acá hay un tema que también quería reforzar con ustedes, que es muy importante, porque así como existe diversidad en la sigla LGBTIQA+, vemos que hay mucho tipo de personas en esta comunidad, también hay diversidad en tus mismos colaboradores LGBT. Y a esto me refiero que yo les podría decir, incluso puede que esté mi sesgo acá, en qué es lo que yo considero como persona de la comunidad que es importante dentro de una organización, pero puede que, por ejemplo, ustedes tengan colaboradores LGBT que estén menos involucrados con esto de toda la comunidad, o que en verdad estén más preocupados de los beneficios que les entreguen su organización. Entonces es muy importante para poder fidelizar a sus colaboradores el poder tenerlos al centro. Si hoy día ustedes cuentan con colaboradores LGBT dentro de su organización, tienen que involucrarlos en todas las iniciativas que hagan con respecto a la comunidad LGBT. Puede que ahí se den cuenta que hoy en día ellos estén más enfocados en los beneficios que entrega la organización o en los espacios que entrega la organización para que se hable y se eduque acerca de temáticas LGBT. Eso no lo puedo saber yo y ustedes no lo pueden saber a menos que los tengan al centro y les pregunten. Y eso se puede hacer a través de programas formales de Employee Resource Group o ERG o grupos de acompañamiento LGBT donde se hace comunidad, o a través de canales de comunicación directa o reuniones con personas LGBT para que ellos se sientan parte y co-construyan las iniciativas LGBT que quieran hacer dentro de su organización. O sea, acá yo les puedo entregar consejos, pero el mejor consejo que yo les podría dar es involucren a sus colaboradores LGBT en las temáticas LGBT de la organización, ya sea para generar beneficios, o para hacer programas de mentoría, o para apoyar una organización LGBT, o para ir a la marcha. Tienen que tener a sus colaboradores LGBT en el centro si es que su objetivo es retenerlos y fidelizarlos. Javi, Y, ¿puedo sí, hacer una consulta? por ¿Cuál es supuesto. por ejemplo, cuál es la manera correcta de referirse? ¿Estará bien con LGBT más? ¿O hay que agregar el QA más? ¿O ya los queer o los asexuales se sienten parte si uno lo nombra de la primera forma? Súper buena pregunta, Barbie. Y ahí yo te diría que existen distintas formas de mencionarlo. La gracia del más es que en el fondo te incluye un Perfecto. poco todas las otras letras, pero acá tocas un punto súper bueno, Barbie, que creo que es importante también con lo que decía de tener los colaboradores al centro. Más que ustedes, por ejemplo, quedarse con eso, sería una excelente pregunta ir con sus colaboradores y decir, oye, mira, todas estas formas son correctas de decirles. ¿Cuál ustedes creen que que es la mejor forma que debiésemos abordarlo? Y que sus mismos Perfecto. colaboradores les digan, oye, por ejemplo, si ustedes tienen colaboradores asexuales y digan, oye, a mí no me gusta que dejen la A afuera. Claro. Entonces, por eso yo ahí te recomiendo, Barbie, cuando tú tienes el más, nunca vas a estar equivocándote. Porque en el fondo Perfecto. el más sirve para todas las letras que vienen. Por lo general, el más tradicional es LGBT más, que es Mm, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, y el transgénero. más incluye a intersexuales, queer, asexuales, arománticos, y ahí tenemos todo un mundo y se sigue desarrollando. Entonces, por eso, Mm, por lo mismo la importancia del más, porque el más en el fondo, no importa qué letras se vayan incluyendo, el más las va a incluir, pero como te digo, esa es un poco mi opinión o mi visión. No existe una real academia de no, LGBT claro. que es la forma Es correcta. perceptible. Mm, Exacto. Entonces, yo te recomendaría, Barbie, que digan, oye, mira, a nosotros nos tinca decirlo así, pero que tus mismos colaboradores también digan, no, sabéis que nos gustaría meter la Q, la A y ahí. Después, si los colaboradores preguntan, los colaboradores no LGBT dicen, oye, ¿por qué tiene tantas letras? Y ahí ustedes mismos pueden decir, oye, porque los mismos sensibilizar, colaboradores de nuestra claro. organización quieren que los visibilicen. Buenísimo, gracias. No hay de qué. Entonces, ¿cómo brindar una experiencia 360 para los colaboradores LGBT? Y acá ya vamos a entrar directamente a cómo retener y fidelizar el talento LGBT. Si yo pudiera darles un primer consejo, y me imagino que ustedes ya lo tienen por ser parte de Pride Connection, la importancia de hacer una comunidad. Y hacer una comunidad me refiero no necesariamente a que exista un grupo de apoyo LGBT, cosa que sí, es muy positiva, sino que la organización sea una comunidad o un espacio seguro para las personas LGBT. ¿Y esto cómo se hace?
Por un lado, a través de políticas inclusivas y de no discriminación, que imagino que todos ustedes tienen, con la formación de redes y grupos de apoyo. Yo les diría que eso es fácil de hacer en mi experiencia y genera es un muy buen output para los colaboradores LGBT porque se sienten parte y sienten que empiezan a formar como una suerte de grupo de amigos o de familias dentro de la organización, y eso va a hacer que digan, oye, yo no me quiero ir de esta empresa porque acá en verdad he formado lazos que van más allá del trabajo que tengo hoy. Y también, importante en cómo hacer una comunidad, la educación y formación en diversidad. Y acá yo los invito a ser pioneros. Como te decía recién, Barbie, este es un tema que se va desarrollando. Por ejemplo, se habla mucho como que van saliendo como conceptos nuevos o visibilizando realidades que no estaban tan visibles. Y yo les recomiendo ser pioneros y traer estos temas a la mesa para no solamente educar en la base, sino que, por ejemplo, si hoy en día ustedes tienen un colaborador que se identifique como asexual o aromántico, que es algo que se escucha súper poco actualmente, que ustedes sean pioneros en decir, oye, vamos a traer este tema a la mesa, vamos a educar y vamos a decirle cosas a la gente que no saben. Entonces eso, yo les aseguro que va a decir al colaborador, oye, no están solamente enfocándose en lo básico, que es como enseñándonos la sigla LGBT o diciéndonos que todos somos igual de válidos, sino que están entregando información nueva que puede que a gente heterosexual o cisgénero lo encuentren como un poco raro y llamativo. Yo les recomiendo que eso se atrevan a hacerlo, se atrevan a ser pioneros para que los colaboradores LGBT sientan que ustedes realmente están siendo una comunidad aliada y una comunidad segura para ellos. Segundo punto, ser un aliado. ¿Y a qué me refiero con ser un aliado? Como les decía recién, aportar al bienestar de la comunidad fuera de tu organización, y ahí uno lo puede hacer de distintas formas. Por ejemplo, ir a la Marcha del Orgullo es una forma de decir, oye, Walmart o FedEx o Cummins está contigo, o también, por ejemplo, aportar a organizaciones como por ejemplo es la Fundación Amanda Jofré, la Fundación Todo Mejora, la Fundación Iguales, como el poder entender qué es lo que necesitan las personas LGBT en nuestro territorio, no solamente en nuestra organización. También una forma de ser un aliado es celebrar, ya es tradicional celebrar el mes del orgullo, pero y me imagino que en su empresa se los han dicho, no solamente en junio somos personas LGBT, sino que a lo largo de todo el año. Entonces una forma también de ser un aliado es celebrar los días de la visibilidad. Hace poco tuvimos el Día de la Visibilidad Lésbica, de la bisexualidad, pronto tenemos el Día Internacional de Salir del Closet. Que la organización pueda pronunciarse y hablar sobre estos temas a lo largo del año hace que las personas LGBT no sientan que se les utiliza solamente en junio porque es la moda, sino que es realmente un tema que les incumbe y que les preocupa promover más diversidad. Tercero, y yo creo que acá es donde las organizaciones están más en pañales, entonces creo que acá es importante que ustedes puedan ser referentes y trabajar en estos temas, cómo estamos representando y visibilizando a la comunidad LGBT. Acá es importante que la temática LGBT sea en torno a un apoyo visible desde la alta dirección. Eh, yo sé que las personas valoran mucho los equipos de recursos humanos y los equipos de diversidad e inclusión, pero suele pasar que quienes participan de las charlas y de los encuentros y quienes son los voceros son personas que ya saben y que como ya tienen integrado el tema de la diversidad en su día a día. Y por lo general las personas que no adscriben tanto a esta temática son quienes no van a estas charlas o quienes no participan, o en verdad, como es el equipo de recursos humanos, de diversidad, no les interesa tanto, pero cuando uno involucra a la alta dirección, quienes quizás no son tan cercanos a la temática LGBT, sí pueden hacer que los atraigan más o les llame más la atención, porque hay un real apoyo desde el comité ejecutivo o desde la alta dirección de su organización. También algo que yo les diría que no se discute tanto hoy en día, la visibilidad de liderazgos LGBT. Por ejemplo, yo podría ser una persona LGBT, donde veo que hay una empresa que es parte de la red Pride Connection, tengo una súper buena experiencia al momento de ingresar, es un lugar seguro, no me siento nunca discriminado, pero al momento de ver hacia arriba veo que no existen jefes LGBT, no existen gerentes LGBT, o que si existen no son como advocates, como que no son
no son como referentes y no hablan públicamente acerca de esto. Entonces, ¿cómo hoy en día podemos en nuestra organización dar visibilidad al liderazgo LGBT para que también las personas LGBT entiendan que no es solamente un lugar seguro, sino que es un lugar donde yo me puedo inspirar y sentirme representado y decir, oye, yo, si él pudo o ella pudo, ¿por qué yo no podría? Que sientan que no solamente pueden estar acá, sino que acá pueden crecer porque otra persona de la comunidad también lo ha hecho. Y ahí también, si es que tenemos personas LGBT en posiciones de liderazgo, la posibilidad de hacer programas de mentoría. Y acá no solamente con líderes LGBT, sino que le podamos entregar a nuestras personas LGBT espacios de mentoría con líderes LGBT o no de la comunidad, para que ellos sientan que la empresa realmente se está preocupando acerca de su desarrollo. Yo les diría que acá empieza a pasar algo similar a lo que viene pasando hace varios años con la equidad de género. Hoy en día las empresas se preocupan y son conscientes de las brechas que existen para las mujeres en los espacios de trabajo. Esa misma razón puede ser aplicable a la comunidad LGBT. Hoy en día existen brechas para la comunidad LGBT. Yo les diría, y esto quizás es mi sesgo, que hoy en día ser lesbiano, ser gay o ser bisexual en la organización es algo que ya a nadie le choca, pero sí cuando pensamos en personas no binarias o personas trans, les aseguro que hay mucho más desconocimiento y mucha más discriminación hacia esas personas. Entonces, cómo estos programas de mentoría pueden generar un acompañamiento y hacerse consciente y responsable de estas brechas en el acceso al mundo laboral y al desarrollo en el mundo laboral de personas no binarias o personas trans, y cómo podemos apoyarlo a través de mentorías con líderes de la organización. Y también a través de comunicaciones inclusivas, y yo sé que acá salta la primera alerta como, oye, acá me van a mandar a freír monos al África si es que empiezo a poner todes en mis comunicados. Sé que es algo que no puede ser muy bien visto por varias empresas, pero ahí yo les propongo una alternativa, que es tratar de no usar artículos que vengan con un género. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos hablar de todas las personas, y acá los equipos de comunicaciones son claves para pensar en los comunicados, y yo les recomiendo como ponerse en los zapatos de una persona no binaria y decir, ya, yo soy una persona no binaria, ¿este comunicado me hace sentido o no? Y acá no es solamente los comunicados, son las invitaciones, son los formularios de selección, los formularios internos de la organización, donde tenemos que preocuparnos de cuando, por ejemplo, preguntan por género, incluir género no binario, incluir la opción otro para que la persona pueda poner con qué género se identifica. Entonces, es importante que las comunicaciones y los formularios y los puntos de contacto que tenga la empresa sean realmente inclusivos con todas las personas, para que se sientan representados y no digan, oye, hasta acá no me va a ser inclusiva mi organización, hasta el momento de pedirme que me identifique como hombre o como mujer, o hasta el momento de decir como estamos todos juntos en esto, o decir los hombres y las mujeres de la organización son importantes, porque ahí estamos dejando fuera a otras personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros. Y Brul, ¿hay alguna pregunta o es un micrófono abierto? Si tienen preguntas, por favor, este es el espacio y este es el lugar para hacer. Y por último, muy importante, recompensarnos. Y acá quiero pasar a un capítulo que son los beneficios inclusivos. ¿Cómo podemos entonces hacer beneficios inclusivos? ¿Y por qué hacer? ¿Por qué? Porque ofrecer beneficios específicos son beneficios que mejoren el bienestar y que fomenten un ambiente laboral seguro y respetuoso. Entonces, ejemplos de beneficios inclusivos con la comunidad LGBT. Por un lado, la cobertura médica inclusiva. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y estos son ejemplos, a ustedes se les pueden ocurrir otros, podemos acá aprovechar el espacio para conversar y discutir acerca de la accesibilidad de esto, como por ejemplo planes de salud que incluyen tratamientos para personas transgénero, como por ejemplo la terapia hormonal o cirugías de reasignación de género. Hoy existen, imagino que ustedes las tienen, protocolos de transición de género que apoyan a la adecuación del colaborador a eso, al espacio de trabajo luego de transicionar, pero también importante cómo incluso la empresa podría apoyar con el tratamiento médico que implica la reasignación de género o las terapias hormonales. También el protocolo de transición de género, que acá es entregar planes y recursos que puedan asistir a los empleados transgénero durante su transición en el lugar de trabajo. Y acá uno incluso puede ir más allá de eso, no netamente a la transición en el lugar de trabajo, sino que también
la empresa entregue recursos suficientes para hacer que la transición de la persona sea lo más armónica posible en distintos espacios. Pero en el lugar de trabajo específicamente, adaptaciones de vestuario, actualizaciones de documento y el uso correcto de nombres y pronombres en su equipo de trabajo. Por ejemplo, si es que hoy una persona venía con el nombre registral que se llamaba Roberto, pero el día de mañana se identifica como Ana, cómo la empresa tiene que preparar a todo el equipo y no dejarle esa responsabilidad o ese peso o esa discriminación o a esa transfobia que se va a ver enfrentada a esa persona. No podemos dejar sola a esa persona en ese proceso, sino que la empresa se tiene que hacer responsable y cargo de que esta transición sea lo más armónica posible, al menos en el espacio de trabajo, y si quiere ir un poco más allá, podemos incluso ayudar a que sea más armónica en otros espacios. Tercero, beneficios para parejas LGBT, y acá es extensión de beneficios a las parejas del mismo sexo. Hasta hace poco, hasta el 2021, no existía la ley de matrimonio igualitario, entonces teníamos solamente el acuerdo de unión civil, o también ahora que se puede parejas casadas, como coberturas en el seguro médico, beneficios de jubilación, acceso a programas de bienestar, es decir, darnos cuenta de cuál es la realidad del estado civil de nuestras personas LGBT y poder asegurar que nuestros programas sean lo más inclusivos posible para que no sea netamente, oye, es la libreta de familia o es un apoyo a las mamás o un apoyo a los papás, etc. Cuarto, y acá les hice un poquito de spoiler con el tema de las mamás y los papás, el tema de la parentalidad inclusiva. Hoy en día, y con la ley de matrimonio igualitario, implica en el fondo que las personas tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y a esto me refiero en que pueden adoptar, pero en el fondo no está legislado lo suficiente. Entonces, hoy en día las organizaciones pueden ser un medio para poder ayudar y guiar a parejas homoparentales en el proceso de adopción homoparental. Y no solamente en apoyo legal, sino también acompañamiento psicológico. Sabemos que el proceso de adopción, incluso para parejas heterosexuales, es bastante tedioso y largo. Además, sabemos que siempre se vela por el bienestar. La principal, lo que guía el proceso de adopción es siempre velar por el bienestar de el niño, niña o adolescente. Entonces, frente a eso, que es un poco difuso, nos podemos ver enfrentados a mucha homofobia. A decir, oye, el bienestar para un niño, niña o adolescente es que sea una casa con una mamá mujer y un papá hombre. Entonces, ahí, ¿qué pasa con las personas homosexuales o transgénero o no binarias? Entonces, ahí uno puede no solamente otorgar apoyo legal, sino que también acompañamiento psicológico, porque sabemos que es un proceso que no es fácil para personas tanto LGBT como no LGBT. También cobertura en temas de fertilidad, adopción y tratamientos reproductivos, incluyendo a parejas del mismo sexo. Hoy en día es un temón la gestación subrogada. ¿Qué es la gestación subrogada? En el fondo es personas, en el fondo, que no pueden tener un hijo de forma natural, en el fondo tienen que alquilar un vientre, como se dice comúnmente. Hoy en día en Chile eso es ilegal, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo otras personas? Es que se están yendo a otros países para alquilar un vientre en, por ejemplo, Perú, en Colombia, en países donde esto sí es legal, y luego llegan con el niño, la niña o el adolescente a Chile y podría tener el apellido solamente de uno de los padres o una de las madres en este caso. Entonces ahí es un tema que está muy en desarrollo y que está muy en pañales, pero la empresa puede no solucionarle el problema a esta persona, pero sí, por ejemplo, prestar apoyo legal o prestar apoyo psicológico o incluso monetario para ver cómo podemos hacer que estas familias puedan ser padres. Y políticas que reconozcan tanto a padres biológicos como a aquellos que adoptan o tienen hijos a través de gestación subrogada. ¿A qué me refiero con esto? Si es que alguien alquila un vientre y, por ejemplo, son dos papás hombres homosexuales, si es que ellos alquilan un vientre y los espermatozoides eran solo de un papá, ese niño va a llegar a Chile siendo hijo solamente de uno de los dos ante la ley. Pero de repente la empresa sí puede decir, oye, para nosotros, esta persona que no es tu papá por ley, sí es tu papá y sí de repente podrían aceptarle temas de salacuna o de como considerarlo hijo para la compañía a pesar de que la ley no lo diga así.
Y por último, salud mental inclusiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hoy en día, y esto está avalado por números, la salud mental de las personas LGBT no es la óptima. Vivimos muchos episodios de ya sea homofobia o transfobia o discriminación netamente. Entonces tenemos desafíos que afectan nuestra salud mental. Tenemos altas más tasas de ansiedad, por ejemplo, con todo el proceso de salir del closet. ¿Qué pasa cuando uno entra a un lugar de trabajo y hay como que volver a salir del closet? Entonces sabemos que la salud mental es un tema para la comunidad LGBT, es un tema para todos, pero especialmente para la comunidad LGBT, es una forma de poder apoyarlos, eh, dando acceso a servicios de salud mental. Y acá también les recomiendo ampliar el foco a las familias. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hoy en día quizás ustedes pueden no tener colaboradores trans, pero sí podrían tener perfectamente personas que sus hijos ahora son trans o sus primos, sus hermanos, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ampliar el foco para entender que de repente los desafíos en torno a la diversidad sexogenérica necesitan de un acompañamiento psicológico y cómo la empresa puede estar ahí para los colaboradores? Y ahí puede ser a través de charlas para padres de personas de la comunidad LGBT o acompañamiento, pero decir y concientizar a la organización de que sabemos que la comunidad LGBT acarrea temáticas en salud mental y visibilizarlo, les aseguro que va a ser muy valorado no solamente por personas de la comunidad, sino por personas que hoy en día tienen familiares o cercanos que son parte de la comunidad y cómo podemos acompañarlos en ese proceso. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Yo, Javi, están súper buenos como las sugerencias de beneficios inclusivos. ¿Y tú sabes si hay beneficios inclusivos por parte del Estado? Hoy en día, bueno, hoy en día yo diría lo más inclusivo que ha hecho el Estado últimamente es, por un lado, la ley de matrimonio igualitario, que Mm, fue un avance mm. tremendo en temáticas de derechos de la comunidad LGBT, y de segundo lugar, la ley de identidad de género. En el fondo permite que las gentes legalmente puedan ir al registro civil y decir, oye, yo hoy en día me identifico como mujer o como hombre y que existe el cambio en el registro civil. Yo diría que eso, Perfecto. Barbie, son avances tremendos en validar los derechos de las personas LGBT. Y yo te diría que hoy en día los beneficios o el acceso a temas, por ejemplo, de salud mental o acompañamiento legal, no lo hace el Estado, sino que lo hace, es más, labor de las fundaciones. Hoy en día Fundación Mm, El Móvil, Todo Mejora, sí, Fundación Iguales, son fundaciones que están constantemente preocupadas por los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Yo diría que en el rol del Estado se ha avanzado harto, se ha avanzado lo suficiente y estamos apoyados por las fundaciones en avanzar y ahí creo que ustedes, como organizaciones grandes, ustedes tres son organizaciones tremendas en Chile, pueden ser referentes y marcar pauta y avanzar en derechos de la comunidad mm, LGBT. Ustedes empiezan a hacer esto, las otras empresas o otros estamentos, municipalidades van a decir, oye, ¿por qué no estamos nosotros haciendo esto? Y creo que es un mensaje tremendo que las empresas privadas, que en el fondo no tienen no tienen una obligación con la comunidad, que ellas lo hagan, va a hacer que otros estamentos de la sociedad que quizás sí tienen esa responsabilidad digan, oye, tenemos que ponernos al día, acá alguien que no tenía por qué hacerlo lo está haciendo, me voy a subir al carro. perfecto. Oye, Oye, quiero Javi, aprovechar. ¿Sí? ahí ¿Sí? solo en línea con lo que decía la Barbarita, ¿has visto algún beneficio desde de cara, digamos, a las empresas, al privado en este caso? Si has ¿Mm? visto algún beneficio que te haya llamado la atención, puntualmente que haya salido, digamos, desde iniciativas corporativas. Hay algo que, porque de repente, claro, nosotros igual normalmente nos estamos juntando harto con el equipo de diversidad e inclusión para revisar temas de las distintas grupos, digamos, no sé, estamos hablando, por ejemplo, de discapacidad, etcétera, pero hoy día se habla mucho también de la discriminación positiva, ¿cachai? Entonces también desde esa mirada, ¿cómo lo haces para, muchas veces nos pasa así, ¿cómo lo hacemos para marcar diferencias? ¿Cómo hacemos este llamado, como dices tú, no es solo un mes, no es solo un día, sino que esto es permanente? No sé si has visto algo que podáis compartir así. En Chile específicamente, yo te diría que no. Sí he estudiado casos. Yo te diría ahí, Cata, que con respecto a la discriminación positiva, y por eso llevo el tema de la equidad de género. Yo te aseguro que hace 5 o 6 años también se dice, oye, discriminación positiva a las mujeres. Yo personalmente pienso que eso hay que batallarlo y hay que pelear. Y decir,
¿Por qué hacemos discriminación positiva? Es porque somos conscientes que existen brechas. No podemos decir que hoy en día las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, no podemos decir que hoy en día las personas LGBT tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales o cisgénero. No es cierto. Entonces, se requiere de esta discriminación positiva porque existen estas brechas y tenemos que acortarlas. Entonces, Cata, yo diría, ¿qué he visto? He visto programas de mentoría no en Chile, sino en, por ejemplo, en Human Rights Campaign, que hacen, que en el fondo es decir, oye, las personas LGBT necesitan referentes, necesitan acompañamiento, necesitan cosas que las personas heterosexuales o cisgénero ya las tienen de base. Entonces, otorgar programas de mentoría exclusivos para personas LGBT, te diría que una súper buena práctica, a pesar que te va a llegar este coletazo de la discriminación positiva. Como, oye, debería ser para todos el programa de mentoría, y ahí uno tiene que ponerse la capa de aliado y decir, no, hoy existen brechas y, por ejemplo, las personas trans o las personas no binarias necesitan más acompañamiento, necesitan más apoyo en salud mental. Por ejemplo, también un programa de salud mental para la comunidad LGBT. También ahí te va a llegar, oye, ¿por qué no programa salud mental para todos? No, porque hoy en día, y ahí uno tiene que avalarse de números y estar preparado para decir, mira, hoy en día existe esta realidad en la comunidad. ¿Cachai? Necesitamos un programa enfocado o terapias enfocadas, también importante. En las personas, como existen centros de salud mental que son eh, particularmente dirigidos a personas LGBT, porque también la persona trans, no binaria o gay o lesbiana también se puede ver enfrentado a discriminación en el espacio de terapia. Entonces también uno tiene que asegurarse que los centros de salud mental a los que uno adscriba en el fondo sean inclusivos con la comunidad LGBT. Oye, Bien, gracias Javi, me encantó la discriminación positiva desde la perspectiva en que lo dices porque la comparto plenamente, pero sí me he topado con gente que no, discriminación, muy barrera en ahí ese uno tiene aspecto, así que ahí súper. uno tiene que llevar números y decir, mira, estos son los porcentajes de inclusión laboral. O por ejemplo, y ahí Cata, se me ocurre otro ejemplo, quizás no tan dirigido a los colaboradores, sino más a cómo ser un aliado de la comunidad. Por ejemplo, y como temas que son un poco tabú, eh, hoy en día las personas en Chile, hay muchas personas trans y mujeres trans que se dedican a la prostitución. ¿Por qué? Porque hay poca inclusión en el mundo laboral, porque no ven muchas oportunidades por la discriminación sistemática que existe. Y, por ejemplo, existe la Fundación Amanda Jofré, una fundación que se preocupa de mujeres trans que ejercen el comercio sexual. Hoy en día las empresas claramente no, ¿cachai? Como que dicen, este no es mi mundo, esto no tiene nada que ver conmigo, pero como de repente las organizaciones pueden decir, oye, ¿sabéis que yo voy a apoyar a Fundación Amanda Jofre? Oye, cuando en vez de, por ejemplo, usted donaría su vuelto a Coaniquem, ¿cómo eso de repente podría ser a fundaciones que hoy en día están mucho más invisibilizadas o que también por el conservadurismo dicen como, oye, ¿cómo van a andar casi que potenciando la prostitución? Es como, no, yo no estoy potenciando la prostitución, estoy siendo realista con la realidad que existe hoy en día y haciendo que los espacios realmente sean más inclusivos y no tengamos temas tabú. Oye, vamos a tener que saltarnos la última parte del taller. Les traíamos ejemplos para que pensáramos juntos cómo podemos ponernos en los zapatos de las personas. Así que vamos a alcanzar a hacer, ojalá, estos dos ejercicios. Voy a pedirle a quien pueda que levante la manito y que pueda leernos este caso, que nos presente primero a la persona al lado izquierdo que sale el cuadro y después nos pueda leer cómo fue la experiencia de esta persona en nuestra organización. Vamos a pensar que todos trabajamos en la misma organización y que esta es una persona parte de la organización. No sé si hay ahí algún voluntario o voluntaria. Puedo ir yo si quieres. Perfecto, Ya. dale, va. Max Elle, 22 años, este es su primer trabajo, ya lleva 6 meses en tu empresa. Al postular, postuló ya que una amiga de la comunidad LGBT le recomendó tu trabajo como un lugar donde ella se ha sentido cómoda. Al llenar el formulario de postulación, solo existía la opción hombre-mujer en género. Eligió hombre. Al ingresar, ¿lo leo todo de corrido? Después nos detenemos. Claro, Ya. claro. Al ingresar, en el kit de onboarding se incluía información sobre las políticas de diversidad e inclusión y que la empresa es parte de Pride Connection. Vio que las firmas corporativas no incluían las opciones de pronombre. Su jefe se refería a Max con el pronombre él, por lo que el resto del equipo hizo lo mismo. A los 6 meses, ya con amistades en el trabajo, les comenta de sus pronombres e identidad de género no binaria.
pero teme contárselo a su jefe. Al contestar la encuesta de clima, se enfrenta a la pregunta: ¿esta empresa se preocupa de generar un ambiente diverso e inclusivo? ¿Qué opinan los demás participantes? ¿Qué va a contestar Max en esa encuesta? Barbie, tú también puedes participar. Sí, yo creo que no, y yo creo que refleja mucho como quizás la organización puede promover un espacio inclusivo, pero cómo es súper importante la cultura que va creando los mismos colaboradores respecto a la inclusión. Porque si es el jefe el que está creando como estos antecedentes, ya pasaron 6 meses y le sigue dando como miedo contárselo a su jefe, creo que puede generar un precedente y la respuesta puede ser no respecto a una persona que quizás no confía o le teme contar. Ujú. Y acá les quiero dar el ejemplo, la importancia de tener la opción no binaria en los formularios de postulación. Imagínense ustedes, contratan a alguien que es no binario, eh, y sale solamente hombre o mujer, ustedes no van a tener cómo identificar, oye, esta es una persona no binaria, tengo que preparar al jefe y al equipo porque va a entrar una persona no binaria a su equipo. Y que le digan al tiro, como, oye, cuando entre la persona, pregúntenle por sus pronombres. Porque Mm, no, tampoco es decir, oye, cuando entre la persona, díganle ella, porque eso también es la opción de la persona. Yo podría ser no binario y identificarme con el pronombre él, ella o ella. En el fondo es opción de la persona, entonces ahí como qué es lo que hay que hacer, es decir, ya, identificamos que va a ingresar una persona no binaria, equipo o jefe, tú en la primera reunión que tengas con esta persona, pregúntale por sus pronombres. Oye, ¿cuáles son tus pronombres? Y ahí le comunican al resto del equipo, para no dejar esa como carga o responsabilidad en la persona trans no binaria que se ha visto tradicionalmente enfrentada a transfobia o a discriminación por su género no binario. ¿Sabes, Vamos Javi? a pasar. También creo ¿Sí? importante, súper cortito, como importante poner atención en los detalles y que cada colaborador o responsable de un área o de personas o de alguna área de personas, como ser súper consciente de la inclusión al momento de esos detalles, como tú decís, un formulario, ¿cachai? Sí, ya. Vamos a hacer el último, estamos un poquito pasados. Si alguien tiene que irse, puede irse, no hay ningún problema, pero me voy a aprovechar de pasar unos 5 minutitos. No sé quién podría leer este caso. La Barbie ya salió, así que no la vamos a hacer leer de nuevo, porque además están medio largos. Hola Javier, por acá Christopher. Hola Christopher, ¿qué Voy yo. tal? ¿De qué empresa vienes? Komatsu Kamins. Buenísimo. Sí, bueno, Adela, que su pronombre es ella, es de 20 años y está de visita en Santiago y visita una de tus tiendas. Quiere aprovechar de dejar su currículum para trabajar en las sucursales de Concepción. Al llegar a la tienda, ve que decoraron las mamparas con la bandera LGBT+. Al momento de ir al baño, también pregunta al guardia y le indica que el baño de hombres está en el segundo piso. Al comprar, por ser el mes de junio, le dan la opción de comprar una bolsa reutilizable y las ganancias van en la Fundación Amanda Jofré, dirigido a mujeres trans. Conversa con quien la atiende y se da cuenta de que su gafete tiene los pronombres de la persona. Le pregunta si sabe dónde postular. Al querer trabajar ahí, el aviso laboral de la tienda dice: buscamos hombres para trabajo en bodega y atención a clientes. Adela postula de todas formas. Luego de unos días la contactan comentándole que puede postular y que fue un error de la empresa externa que lleva el proceso de selección. Al año de trabajo le invitan a participar del conversatorio en su organización, Voces Trans, para contar su experiencia como persona. Una campaña del mes del orgullo de ese año dirigida a colaboradores y clientes, y quiere realizarse una vaginoplastia, pero no cuenta con los recursos necesarios. ¿Qué opinas, Christopher, de este caso? ¿O Bien, qué o sea, refleja, sí. qué visibiliza este caso? Se enfrenta a distintas dificultades, la verdad. La primera, creo yo, es el tema del baño, que es un elemento súper importante cuando se integra una persona en un equipo de trabajo, ¿ya? Y
bueno, nosotros como empresa nos enfrentamos a una situación similar. Tuvimos un caso en Antofagasta, donde el equipo, si bien existía diversidad, porque teníamos personas, hombres, mujeres, personas con discapacidad, no nos habíamos enfrentado a la situación de personas trans y los compañeros de trabajo se enfrentaron a la situación bastante bien. No así los líderes, que los líderes costó concientizarlos de que tenía que existir esa posibilidad de tener baños compartidos, ¿ya? Y yo creo que este ejemplo visibiliza justamente ese inconveniente que se presenta en la mayoría de las empresas, cuando tienen baños detallados por género y no unificarlos a género universales. Referente al tema bueno, la donación por la bolsa, etcétera, a Amanda Jufré, yo creo que es súper bueno lo que tú comentabas hace un momento atrás, el tema de visibilizar, el tema de las ayudas también a la comunidad trans, que es la menos visibilizada o la más discriminada dentro de todo lo que corresponde a la comunidad. Y el hecho de que tenga que declarar también, o sea, hablar abiertamente de cuál es el pronombre que desea utilizar. Como tú mencionabas hace un momento atrás en el taller, es un segundo proceso de salir al closet que le dificulta, es más complejo, tiene que volver a hablar con su equipo de trabajo, tener confianza necesaria. Eso es mi opinión. Muchas gracias, Christopher. Acá en este caso yo les quería traer visibilizar que no basta solamente con preparar a tu empresa, sino que también, por ejemplo, preparar a tu personal externo. Ahí en el caso del guardia, probablemente es guardia externo, no es de tu organización, pero si es que, y ahí ella era una clienta, ni siquiera era una colaboradora. Entonces, ¿cómo también tenemos que preparar a las personas que tienen el trato directo con clientes en temáticas inclusivas para que nuestros clientes no se sientan discriminados? También, y también a nuestros proveedores externos. Como veían ahí, la empresa de contratación, que quizás no es la tuya, la subcontrataste para hacer estos procesos de selección, también buscamos hombre para este trabajo, entonces cómo terminamos, como quizás nuestra empresa no discrimina, pero los proveedores o las empresas externas con las que trabajamos sí podría hacerlo, entonces tenemos el rol nosotros, porque de cara al cliente o al colaborador, esa empresa va a ser igual Komatsu Cummins o FedEx o Walmart, no va a ser la empresa externa. O sea, ahí tenemos que preocuparnos también del trabajo y la capacitación de nuestros proveedores y nuestras empresas externas. Y con eso quería cerrar, vamos a saltarnos el último caso porque ya estamos pasados de tiempo, con un mensaje que para mí es súper importante, que tus colaboradores también son tus clientes y también son parte de la sociedad. Entonces, la opinión que tengan de su empresa para poder retenerlos y fidelizarlos depende no solamente de la experiencia al trabajar con ustedes, sino de cómo también la empresa y ustedes, que son empresas súper grandes, actúan y aportan a un mundo más inclusivo. Se los invito a base, preocuparse de la experiencia de sus colaboradores. Siguiente nivel, preocuparse de la experiencia de los clientes a través de los proveedores, el trato en tienda, etc. Y el siguiente nivel para mí es preocuparse de la sociedad, decir ya, ¿qué está pasando fuera de mi empresa? Que yo con esta fuerza que tengo y con esta capacidad que tengo, con este tamaño que tengo, ¿cómo puedo aportar a un mundo más inclusivo? Les aseguro que eso va a hacer que las personas LGBT digan, además de la experiencia buena que tengo acá, yo siento cariño por esta empresa y me hace sentido y me alineo porque realmente creo que quieren un mundo más inclusivo. Y con eso nos pasamos 5 minutos. Disfruté mucho Muchas este taller, les quiero gracias, agradecer. Javi. Sí, Les quiero muchas Muchas agradecer gracias. gracias, Javier. Muchas Muchas gracias. gracias. Quiero agradecer a Gracias. todos por su participación. Que tengan Gracias. un tremendo día jueves y nos veremos Igualmente. en algún otro lugar. Nos Que vemos estén muy, pronto. muy Y a bien. seguir Buen día a aprendiendo. todos. Chao, chao. Chao. Cuídense. Gracias, Chao. gente. Que estén muy bien. Luego, Cuídense. saludos a todos. Chao, chao.